Bueno, la idea era que en este pequeño video mostrar un poco a través de las fotografías de mujeres en todo el mundo cómo ha sido la incidencia que las mujeres hemos hecho para reclamar el derecho que nosotras tenemos a vivir sin violencia, que pareciera que es que debería ser nuestra condición natural, pero desafortunadamente no es así. Allí pudimos ver varios tipos de violencia y cómo las mujeres en todo el mundo nos hemos organizado y hemos hecho diferentes actividades para hacer incidencia con los estados, para que los estados reconozcan, ratifiquen en primera instancia tratados internacionales y luego se lo lleven al ámbito nacional, que permita que haya una legislación que ampare, reconozca y ampare nuestros derechos. Entonces, lo podemos ir pasando para inicialmente... Para entender en qué consiste la violencia de género, pues tenemos que retrotraernos hacia, podríamos decir, el origen de la humanidad. Históricamente las mujeres hemos estado subordinadas en relación a los hombres, desde la perspectiva de género, que es una teoría creada por las mujeres feministas durante los años 60 y que hoy día es ampliamente aceptada en las ciencias sociales. La base de género en el mundo, en nuestra sociedad, es una jerarquía, es una desigualdad, en la que los hombres son los que mantienen el poder, están arriba dominando y las mujeres estamos abajo subordinadas. ¿La puedes pasar, Héctor, por favor? Este triángulo, que es obra de nuestra querida maestra, como decía hace un rato Anita Evangelina, que muchas de las que estamos aquí pues somos sus alumnas y hemos hecho trabajo con ella, nos muestra cómo ese orden social de género se construye inicialmente con esa diferencia entre hombres y mujeres que la hemos aceptado como una desigualdad que ha sido socialmente aceptada. Los hombres y las mujeres somos desiguales. Esa desigualdad basada en las relaciones de poder y las prácticas que consagran lo que denominamos la discriminación. Esa discriminación que la podemos de alguna manera verificar en qué, bueno, dominación, exclusión, descalificación de parte de los hombres y del sistema a nivel mundial hacia las mujeres. Esa discriminación se sustenta y se refuerza con la violencia, y la violencia viene a ser el arma que la sociedad le da a los hombres para que controlen a las mujeres. Y allí podemos ver entonces cómo en ese triángulo la desigualdad se manifiesta en discriminación y esa discriminación se sustenta y se refuerza con la violencia. Desde la perspectiva de género, ese es el origen de la violencia contra la mujer y esa violencia se manifiesta en lo que se llama el orden de género, es decir, está manifestada en los sistemas institucionales, por eso es que lo vemos también en el aspecto laboral, por ejemplo, está en las organizaciones, está en la identidad personal, institucional o de género, de tal manera que son mandatos o patrones, estereotipos que se nos vienen internalizando y que llegamos nosotros a reconocer como naturales. De allí el famoso libro del sociólogo español Manuel Castel, que se llama Mi marido me pega en lo normal. Es decir, llegamos a considerar que las mujeres es natural y normal que debamos aceptar situaciones de violencia. Y eso, por supuesto, se manifiesta en la sociedad, en los grupos, en las personas. ¿La puedes pasar, por favor, Héctor? Y allí podemos ver cómo el problema de la violencia se convierte en un problema sistémico, un problema que lo observamos desde la convivencia, la cultura, la seguridad, la educación, la justicia, viene a ser un obstáculo para el desarrollo, por lo que implica los costos no solamente económicos en la asistencia de las víctimas, sino también el costo emocional para las mujeres. La ciudadanía, lo económico, los derechos humanos, el bienestar, y viene a considerarse, como inicialmente fue considerada, pues un problema de salud pública. Aquí podemos ver cómo esa violencia se manifiesta en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el tema del Estado. De alguna manera,
las mujeres venimos siendo víctimas de parte del Estado, no solamente cuando somos objeto de violación de nuestros derechos humanos por parte de un funcionario, como veíamos hace un rato allí en el video, el caso de Linor Montes, cuando en una manifestación ciudadana, una mujer lamentablemente de la Guardia Nacional la agarró por el cabello y todos vimos lo que pasó. Y luego la respuesta a eso fue que el presidente de la República la subió de rango a esa funcionaria pública, cuando desde el punto de vista de derechos humanos estaba violentándole totalmente su derecho. Entonces, no solamente, como decía, somos víctimas de violencia de parte del Estado cuando hay una conducta positiva de parte de un funcionario del Estado, sino también puede ser con una omisión. Por ejemplo, que tú vayas a una institución pública a pedir una determinada información o un servicio y sencillamente no se te dé respuesta ni se te atienda tampoco. Tenemos que, en el ámbito de los entes transnacionales, ¿por qué? Porque hoy día las mujeres estamos siendo objeto no solamente de tráfico, de tráfico de mujeres a nivel mundial, sino también todo lo que implica la venta de la mujer como un objeto sexual a nivel mundial. En las comunidades me pareció muy curiosa esta protesta de mujeres que se desnudaron en Perú, hicieron esa protesta y arriba en los sombreros que se pusieron dice que fueron violadas por militares de ese estado, y ellas lo hacen para visibilizar esa violencia. Entonces, también socialmente observamos que las mujeres en nuestras casas, que es donde deberíamos estar más seguras, resulta que es todo lo contrario, es donde estamos siendo más maltratadas y es lo que se llama la violencia doméstica. Y tenemos allí al lado con nuestras parejas, que puede ser nuestros maridos, nuestros concubinos o compañeros, nuestros novios, en las relaciones de pareja. Ese es el famoso caso de Linda Loaiza, que todas pudimos observar cómo era esa niña y cómo quedó después de una relación con un hombre que ella tuvo que ir a hacer una huelga de hambre ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se le diera una decisión. Y a la final una decisión en la que prácticamente ya no tuvo ningún tipo de ni indemnización ni reparación. Afortunadamente ella accedió a ir a la Corte, al sistema interamericano, y ya la comisión le recibió su denuncia. Vamos a hacer seguimiento de eso, a ver cómo sigue. Para hablar deberíamos, que en el tema de la violencia deberíamos manejar estadísticas, porque para poder diseñar políticas públicas, para poder diseñar proyectos y programas, deberíamos manejar estadísticas como las que muy bien nos acaba de presentar nuestra amiga Anita. Sin embargo, allí, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en el tema de la violencia de género no existen estadísticas. En Venezuela, por ejemplo, tú vas a preguntar o vas a pedir estadísticas en el Ministerio Público, no te las dan. En la policía te las dan, pero están todas revueltas. Es decir, no existe la violencia de género, ¿verdad?, como una categoría diferenciada de los homicidios o de los delitos penales ordinarios, sino que todo lo meten en un mismo cesto. Y allí tenemos, por ejemplo, ese mapa que es de la Organización Mundial de la Salud, donde nos muestra las tasas globales de homicidio por 100.000 habitantes en el año 2000, en el cual Venezuela podemos observar, esta es la tasa más alta, la del color rojo. Nosotros estamos allí en ese indicador presente. Y sin embargo, fíjense cómo allí, dentro de esa tasa de homicidio, entran las tasas también o las violaciones contra las mujeres de derechos humanos y específicamente el tema de la violencia. Sin embargo, yo quise mostrarles unas cifras elaboradas por el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela del año 2004, que de alguna manera muestran cómo sucede, cuál es la incidencia estadística de la violencia contra las mujeres en el país, porque esto es en Caracas y es en Trujillo, es en Mérida, es en San Cristóbal e incluso es mundial. Como pueden observar, el primer tipo de violencia que se denuncia es la violencia psicológica. Después está la física, la verbal, la sexual y por último la patrimonial. ¿Y cuáles son las secuelas que deja esa violencia? Bueno, en consecuencia, si el primer tipo de violencia es el psicológico, te deja secuelas psicológicas, físicas, económicas,
y laborales. Y lo que las víctimas manifiestan es que el tipo de violencia que más las marca y más les cuesta de alguna manera desechar de su vida es la psicológica. Porque ellas dicen que la física es un golpe, te queda un moretón y eso a los 8 días se te desaparece. Pero la psicológica, cuando te maltratan psicológicamente, oye, necesitas terapia, necesitas hacer todo un proceso para sacar toda esa rabia, todo ese resentimiento y todo ese maltrato que tienes internamente. Ahora, las mujeres a través de todo ese trabajo que inicialmente observábamos, hemos tratado de incidir en los organismos internacionales. ¿Para qué? Para que se reconozca el tema de la violencia contra las mujeres, que era antes del 98, por ejemplo, en este país era un delito. No era un delito, era una situación del ámbito privado, un problema de marido y mujer, y ellos se la arreglarán como quieran. Después de esa incidencia que hicimos, pero ¿cómo llegamos a esa incidencia para que pudiesen haber leyes en el país? Las mujeres nos organizamos y empezamos a asistir a las conferencias mundiales que organizó la Organización de Naciones Unidas, exigiendo que se tocara el tema de la violencia. Así tenemos que en el año 75, en la primera conferencia que fue en México, no se tocó el tema para nada. En la segunda, que fue en Copenhague en el año 80, se tocó tangencialmente como un tema de salud. En la tercera conferencia mundial, que fue en Nairobi en el año 85, se tocó como algo relacionado con el tema de la paz. Y en la cuarta conferencia, que ha sido la última conferencia, que fue en Beijing en el año 95, fue una de las áreas, ya logramos, allí hubo una participación de mujeres a través de organizaciones no gubernamentales. Venezuela tuvo una representación bien importante, incluso de aquí de Trujillo fueron mujeres como Teresa Sosa, como Teresita Jiménez, y se logró que una de las áreas de especial preocupación de esa conferencia fuese precisamente la violencia, y se estableció como trabajo inmediato la prevención y la atención de las víctimas. Ahora las mujeres estamos haciendo incidencia, y una de las mujeres que está promoviendo la quinta conferencia mundial de la mujer es precisamente nuestra amiga Evangelina. ¿Para qué? Para continuar haciendo incidencia a través del Sistema Universal de Derechos Humanos, que es Naciones Unidas, con este tema y otros muchos temas más. En las conferencias regionales de la CEPAL, de las cuales se han hecho 11, solamente en 3 de esas 11 se logró que el tema de la violencia se planteara, y fue en La Habana, en Guatemala, y en las Antillas Neerlandesas. Una vez que nosotros, las mujeres organizadas, logramos penetrar a través de las conferencias mundiales en ese sistema universal de derechos humanos y de alguna manera lograr que la violencia fuese reconocida como un problema grave y como un derecho que nosotros tenemos, el vivir sin violencia, entonces nos fuimos a trabajar en el ámbito legislativo. Empezamos a hacer incidencia a las mujeres porque pensamos, bueno, la ley es una manera es una estrategia de control social y al mismo tiempo es un reconocimiento y es una garantía, o debería ser una garantía de derechos. Entonces empezamos a luchar y a hacer incidencia para que hubiesen leyes sobre la violencia. Tenemos leyes importantes. Luego de las leyes comenzamos a presionar para que esas leyes de alguna manera bajaran a la realidad, al día a día de cada una de nosotras a través de políticas públicas. En Venezuela fundamentalmente hay 4 políticas que podemos decir de Estado, es decir, que el gobierno puede cambiar, pero la política se mantiene, que es la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del año 2007, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se llama también Convención Belén du Pará, lo que establece el Código Penal sobre violencia y la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes. Y en el ámbito de las políticas gubernamentales, que es donde también hemos hecho incidencia, lamentablemente en este país no existen como tal, estrictamente lo que implica una política pública, una política de género o de igualdad, no existe. Existen programas como por ejemplo el Banco de la Mujer, existe el Instituto, ahora Ministerio de la Mujer, existen las Fiscalías de la Mujer, la Defensoría, los Tribunales de Justicia, los Tribunales de Violencia, pero no hay políticas de género. Entonces esa es una de las luchas que las mujeres tenemos en este momento.
hemos logrado que se nos reconozca el derecho o el principio a la igualdad y a la no discriminación. Eso está establecido en el artículo 21 de nuestra Constitución. ¿Qué implica la igualdad? Que si nosotros somos seres humanos, tenemos dignidad, ¿verdad? Tenemos entonces una equivalencia en relación a los hombres y al resto de a la raza humana en general. Por lo tanto, por ser seres humanos tenemos dignidad y tenemos derechos. Entramos en el ámbito de los derechos humanos y tenemos que actuar entonces no discriminando y respetando la diversidad. Entonces, esta es una de las bases que hemos logrado. Sin embargo, sabemos que eso es lo que se llama una igualdad formal, porque está en la Constitución y está en el artículo 21, más no una igualdad real, porque lo que vemos día a día es que somos discriminadas. Seguimos siendo discriminadas. Entonces, uno de los planteamientos que yo les quiero hacer esta tarde es que ahora las mujeres, hemos hecho incidencia, hemos trabajado muchísimo, hemos hecho alianzas, tanto nacional como internacionalmente, hemos tenido logros importantes en el ámbito de la legislación, en el ámbito de políticas de género o programas. Y ahora, ¿qué pasa? Que para que eso se continúe promoviendo, necesitamos educar para la igualdad. Entonces, mi propuesta aquí es: ¿cómo vamos a lograr nosotros erradicar esos patrones, esos estereotipos, eso que tenemos grabado e internalizado? Mi marido me pega lo normal, con educación. Entonces ahora las mujeres estamos trabajando para hacer incidencia en que los estados incluyan, a través de los ministerios de educación y en sus pensas de estudio, contenidos programáticos dirigidos a erradicar esos patrones de subordinación y discriminación, y a que entonces los niños y las niñas aprendan a relacionarse en situación de respeto, de tolerancia y de igualdad, y que eso sea desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Hasta que no logremos eso, vamos a continuar con el patrón internalizado de que la violencia contra la mujer es normal. Y otra de las estrategias puede ser nosotros desde nuestra familia, desde nuestras casas, con nuestros hijos, ¿cómo estamos criando los varones? Si la responsabilidad está en manos básicamente de las mujeres. Los estamos creando con una, podríamos decir, visión de igualdad, o estamos reproduciendo y reforzando el machismo y la desigualdad. Entonces, comienza por nuestras casas, lo podemos hacer a través de las instituciones donde estamos trabajando, utilizando las redes sociales, utilizando los medios de comunicación. Es decir, hay infinidad de estrategias que podemos utilizar, mientras el Estado venezolano asume su responsabilidad de incluir dentro de esos pensas de estudio, esos contenidos de igualdad. Entonces, quiero finalizar con un dibujo que no lo hizo Marisabela, lo hizo, si quieres lo pasa y luego lo traemos atrás. No sé por qué no se ve bien. Es una niña que se llama Camila. Esto fue un concurso que hizo la Unión Europea sobre la igualdad y lo ganó una niña boliviana. La niña dibujó eso que vimos atrás, que lo vamos a traer ahorita, y ella dice que ella hizo este dibujo, este árbol, si quieres lo llevas atrás, porque no, este árbol, porque ella dice: yo construí un mundo como una especie de rompecabezas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está de alguna manera co-creando ese mundo, construyendo ese mundo. ¿Y cómo deberíamos construirlo? Con amor. ¿Y de qué forma deberíamos construirlo? Con igualdad. Por eso yo dibujé un hombre indígena y una mujer rubia, porque aun cuando podríamos decir que son diferentes, pues realmente somos iguales. Entonces, la única forma de construir ese mundo, de co-crear ese mundo mejor entre hombres y mujeres en igualdad de condiciones, sería cada uno aportando desde su espacio, desde su experiencia, desde su vivencia, desde su propio ser, de alguna manera, podríamos decir, respetando las diferencias, pero aportando todo lo que nos une, que quienes trabajamos en este tema consideramos que es más lo que nos une que lo que nos desune. Entonces los invito a todos a que trabajemos por la igualdad para erradicar la violencia de género y para ayudar a construir el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Gracias. Gracias, Héctor.